Seguimos a través de esta edición de radio en esta jornada de miércoles, acompañándolos, como siempre, en el microprograma San Javier Popular. Y estuvimos hablando hace minutos nada más con Mabel Pereira, quien todavía nos sigue acompañando aquí en el estudio. Estamos con don Horacio Coliom, don Fabio Schneider aquí en la radio, pero lo vamos a sumar desde la comunicación telefónica a don Luis Torrieri, que ya está al aire. Luis, ¿cómo le va? ¿Nos está escuchando? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, muchachos? Mabel, todo, lo estuve escuchando muy bien. Bueno, acá estamos, llegó la segunda hora del COVID-19 acá y bueno, estamos previniendo por alguna causa, no he ido a estar con ustedes hoy en la presencia, veremos los próximos días. Tengo la ventaja de ser más viejo. El gobierno está buscando evitar el colapso sanitario, tomó medidas para limitar la circulación por 15 días, hasta que se puedan recuperar vacunas. Un puñado de países imperialistas, dueños de las vacunas, muestran la lacra del imperialismo chantajeándonos con dosis a cuentagotas. Es un doble delito de Estados Unidos dañarse vacunas compradas y pagadas por la Argentina. Hugo Sigman en nuestro país sigue produciendo y exportando lo esencial de millones de vacunas. Peleamos para que se incaute lo producido, se complete lo que falta y se avance en la vacunación. Tenemos que ir por una vacuna nacional que está en desarrollo y vemos con muy bueno que se van a empezar a fabricar las vacunas rusas Sputnik acá en el país. Eso nos daría cierta independencia, pero tenemos que ver que no se haya dado nada a cambio de eso, que parte de la soberanía nosotros damos a otras potencias, porque sabemos que Rusia ya no es la vieja Rusia socialista de otra época. Al contrario, hay factores de guerra y disputas imperialistas. Crece la disputa y aumentan los peligros de guerra en el mundo. Rusia envió 15 buques al Mar Negro y 25.000 soldados a la frontera con Ucrania, con tanques, artillería, cohetes, misiles balísticos. Acusa a Estados Unidos de crear un polvorín en Ucrania. Estados Unidos envió 500 soldados a Alemania y 2 barcos a la zona de conflicto. Inglaterra movilizó aviones, la OTAN advirtió a Rusia por las tensiones en Ucrania y seguirán sin reconocer la anexión de Crimea a Rusia. La Unión Europea denuncia los despliegues de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. China amenaza con su flota de guerra a Vietnam y Filipinas, llevándola como respaldo de su flota pesquera y estaciona también sus barcos frente a Taiwán. O sea que el panorama internacional no es muy halagüeño. Dice, Inglaterra anunció un aumento de armas atómicas de sus submarinos que recorren el Atlántico Sur, o sea, en nuestra zona. Una violación del Tratado de Zona Libre de Armas Atómicas que amenaza a la Argentina y a Sudamérica y el Caribe. En este marco, una vez más, Macri, Bullrich, Pichetto y otros con el apoyo de medios de comunicación como Clarín y La Nación, lanzaron su campaña contra las medidas sanitarias del gobierno. Ante el crecimiento brutal de los contagios, minimizan la pandemia y no plantean ninguna otra alternativa más que la que ya se escucharon a Bolsonaro y llevaron al desastre del pueblo hermano de Brasil. Trabajan para desgastar el gobierno, creando las condiciones para un golpe institucional, como ya hicieron estos sectores en Bolivia. La receta es la misma: agitar en las calles, crear clima con los multimedios y las redes sociales, organizar grupos de choque como los que colgaron las bolsas mortuorias el 27 de febrero en la Plaza de Mayo, y acciones que ya ensayó como el conflicto de la bonaerense y operaciones con fuerza organizada durante su gobierno en la justicia y en la Fuerza Armada. Fíjese que la justicia siempre está en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Buscan provocar el colapso sanitario sin importarle las consecuencias, para avanzar en sus planes metiendo la idea de que hay desgobierno y es necesario un recambio. También se preparan para las elecciones legislativas. El jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, se coloca como oposición institucional en su interna en Juntos por el Cambio.
Se montan sobre los sufrimientos del pueblo para impedir medidas necesarias para el difícil momento que exige evitar el colapso. Se burlan de la pandemia los que eliminaron el Ministerio de Salud, bajaron el presupuesto y dejaban vencer las vacunas contra el sarampión en los depósitos. Se dicen defensores de la educación los que pusieron en el blanco a las escuelas públicas y a los docentes. No sé si se acuerdan cuando cerraron las escuelas de las islas, las escuelas de la provincia de Buenos Aires, fue un desastre. En una sociedad dividida en lo social, en lo político y en lo cultural, no hay que subestimarlos. Tienen detrás poderosos grupos imperialistas, principalmente yanquis e ingleses, y un sector de terratenientes y monopolio a los que dirigimos el golpe principal de la lucha popular. Del que no habla Macri y su comparsa es de la timba financiera que armaron en su gobierno, por la que dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares impagable y fraudulenta. Deuda que ha comenzado a ser investigada, por lo que corresponde suspender el pago, ir a fondo en la investigación, recuperar los fondos robados y castigar a los autores del saqueo. Bueno, no me quiero extender, pero es más o menos como está la situación política y sanitaria en el país. Seguimos con la pandemia que viene para rato. Lo que se ha notado, donde se ha podido vacunar, ha disminuido el contagio en gran medida. Compañeros, lo pueden saludar a Luis. ¿Los está escuchando? Sí, Luis, buenas tardes, Luis. Ya, sí. ¿Qué tal? Yo otro día estaba viendo un informe de China. China, en la ciudad detecta el barrio y cierra ese barrio donde hay un caso de COVID. Por eso yo, aparte de la vacunación que hicieron preventivamente, porque antes, yo no sé si ya la tenían la vacuna antes o qué ha pasado, viste que ellos prácticamente no tienen caso. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, el problema nuestro es la interna que tenemos. De vacuna sí, vacuna no, clase sí, clase no. Y bueno, es una sociedad que está muy dividida y cada uno de los actores quiere llevar agua para su propio molino. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros acá, todavía en el departamento San Javier, prácticamente estamos con pocos casos, pero el caso del departamento San Justo es alevoso la cantidad de casos que se en estos últimos 4 días que ha tenido. Y fíjense que fue a 10 después de Semana Santa, sí. Después de la fiesta de Semana Santa. No sé si... Sí, exacto. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bueno, ¿qué tal? Me alegro. Horacio. Dicen, bueno, como dice Fabio, que China cerraba los barrios y bueno, acá también se planteó eso de un principio. ¿Te acordás cuando recién empezó la pandemia que cerraban los barrios, pero la gente no soportó el encierro en su propio barrio? No fue lo suficientemente instruida, educada o como quien dice, concientizada de que tenía que ser así para evitar en aquellos momentos los grandes contagios. No sé si vos te acordás que sí, habían cerrado muchos barrios, pero después faltó la logística, no llegaban las cosas y la gente obviamente salió desesperada del barrio a buscarse sus medios. Eso es lo que pasó, pero una lástima, porque si hubiéramos tenido más recursos nosotros como argentinos, quizás hubiéramos podido parar en su momento estos grandes contagios. No sé si Fabio está de acuerdo con lo que yo digo. Sí, nos faltó recursos económicos. Es decir, Alemania puede parar porque Francia y los países europeos porque tienen para banquear los IFE de ellos, claro. Y dejar a la población adentro. Pero fíjate vos, con todo lo que hicieron, la población adulta como desgraciadamente falleció en este último tiempo. Claro, y hasta que... Y lo que vos decís, la concientización de la población. Porque China es fácil, si no te encerrás te van y te garrotean y listo. Es decir, no pasa por el garrote, sino pasa por los recursos, por los recursos, porque esos barrios muchas veces no tenían ni siquiera el agua potable, no había red de agua, no había red de luz, no había red de gas, la gente vivía sin nada, con vivienda totalmente precaria, y bueno, eso quiere decir mucho, para que la gente después de un par de días, puede soportar, pero ya cuando la cosa se pone brava en la alimentación, en la higiene, en la misma salud, no es fácil. Sí, no, si aparte si estás desgraciadamente en una piecita de 4x4, hacinado, claro. 7, 8 personas, también la convivencia se pone... Y bueno, así que acá también se adoptaron esas medidas, pero lamentablemente no fracasaron por esto que estoy diciendo, digo yo. A lo mejor hubo otro factor que empujó más a que a la gente
pueda, o sea, salga de lo que se estaba previniendo. Sí, espero Luis. Sí, no, inclusive es cierto, uno de los problemas que tenemos más serios, ahí demostró, la realidad demuestra que gran parte de la población, ese 50% de pobres, no tiene trabajo permanente. Ahí está el drama. Ahí está, ¿eh? Que Un caso más. todos aquellos que son obreros, trabajadores permanentes, de alguna manera tienen un recurso en dinero como para solventar esta situación que es difícil, pero la gran mayoría que vive de changa, tanto en la provincia de Buenos Aires, que ahí se ve perfectamente alrededor del AMBA lo que es ahí donde más atacó, son los que se ven obligados a salir a trabajar, como acá los compañeros que salen a changuear, ¿viste? Y siendo que hay poco para hacer, digamos. Y lo que no ha dado pie con bola del gobierno es la inflación. Fíjense que esta semana aumentó por quinta o sexta vez el combustible. Sí, Con el cuento, YPF tiene una larga historia. YPF fue nacional el 100%, después la privatizaron, quedó el 96% en época de Carlos Saúl. como es de Macri, primero con Menem y después con Macri, quedó el 96% en manos extranjeras. Ahora se ha recuperado eso a un 51% que tiene estatal y 49% privado, pero al subir los combustibles estamos subsidiando a los privados también, a las empresas, sobre todo norteamericanas, hay alguna china también, y bueno, Chevron, que esto la que y los ingleses, que aparecen disfrazados de otro país, pero en realidad las empresas son de ellos. Y bueno, viste que ahora si eso también tenemos el problema de Vaca Muerta. Está sitiada Vaca Muerta, no hay forma de que los piquetes se puedan como que liberar un poco, porque no sé qué reclama esta gente, si son problemas laborales, salariales o qué, pero la cuestión que está poniendo en jaque el abastecimiento del gas y demás. Así que también va a ser un problema. También va a ser un problema más adelante cuando empiecen a venir los fríos. Y si hay que importar gas, ¿cómo va a ser el mecanismo y a quién le compramos? Y el proveedor nuestro. Claro, lo que pasa es que las empresas privadas son insaciables, siempre quieren más, porque tienen un costo muy bajo en la producción de petróleo y gas, pero quieren ganar más, ¿viste? No, por eso se amenazan como es. El gobierno no tiene decisión total sobre YPF, los privados son los que de última manejan la situación, ¿no? Por eso es necesario que YPF vuelva a ser del Estado totalmente, el 100%, y que se tomen medidas de ahí. Si no se puede aumentar el combustible, no se aumentará. Que no haya inversiones, y bueno, que no haya por un tiempo, pero por lo menos es lo que mueve la rueda de la producción, porque quieren producción, pero con combustible a precio oro va a ser imposible. Bueno, Luis, agradecemos mucho la participación en el programa de hoy a través de la comunicación telefónica, y le enviamos un saludo de parte de todos los participantes de la mesa de hoy del programa. Bien, espero estar con ustedes la próxima semana y que sigan, los muchachos están muy bien, saben más que yo, así que conocen todos los detalles. Bueno, muchas gracias y lo esperamos el próximo martes. Bueno, gracias, hasta luego, que la pasen bien. Bueno, yo no quería dejar Allí escuchábamos a don Luis Torriere, entonces, de la comunicación telefónica. Sí, un temita de nuestra historia. El 21 de abril de 1904, San Javier protagoniza en sus calles el último ensarmiento de los nativos de esta tierra. No quería dejarlo pasar porque muchos han visto la película El último malón, de Alcides Greca, las charlas que se dan al respecto, y tiene mucho que ver con lo de hoy. El sufrimiento, el desplazamiento, la falta de entrega de tierra, todas las enfermedades que se daban entre ellos. Más acá en San Javier, que estaban algunos comerciantes que compraban el cuero, que es lo que tenía valor en aquella época, y se lo cambiaban por algunas botellas de caña, y todo esto trajo el sufrimiento de este pueblo, que tuvo que levantarse para hacer sentir su voz, pero quedó en el recuerdo de la historia nomás, porque no
no llegó ninguna medida más que persecución después del lanzamiento. Sí, bueno, tengo sangre, no sé cuánto por ciento de mi sangre es originaria, pero bueno, yo sabía escuchar a mis tías y a mis tíos cuando hablaban respecto a eso y decía que la cosa fue realmente desastrosa, ¿eh? No hubo piedad para nadie, tal es así que los que quedaban los perseguían. Así que no es que lo perseguían para agarrarlo y meterlo preso o reacomodarlo en la sociedad, no, era directamente para matarlo. Así que bueno, esas son cosas que han pasado y la historia muchas veces se cuenta, ¿viste? La cuentan los que ganaron. Y los que ganan van a contar lo que mejor parezca para el resto. Pero fue así que por algo hay una Colonia Dolores, que ahí fue el primer asentamiento de todos los que se fueron disparando de acá. Así que bueno, por suerte todavía tenemos testimonio de gente que se ha nutrido de la transmisión oral de esos antepasados, ¿no te parece? Sí, es bueno escucharlo. Es bueno escucharlo, aparte acá en San Javier lo que tenemos abuelos, bisabuelos acá de esta zona, casi todos tenemos un poco de sangre, claro. Mocoví o Toba o de los distintos grupos que llegaron acá a San Javier. Qué mal que se contó la historia después. Sí, no, la historia siempre es así, pero te digo, la cuenta el que gana, sí. El resto no existe. Y aparejado de eso, no, fíjate vos que le dieron ahí en Colonia Dolores, le dieron un poquito de tierra, un poco de semilla, algunos caballos, pero no le enseñaron cómo producir. Claro. Porque eran cazadores recolectores, y si no podían, los guaraníes en ese aspecto sembraban, más era otro tipo de cultura, pero no les interesó absolutamente nada, les mandaban unos caballos, le daban un poco de tierra, de semilla y listo, y que se arreglen. Y como vos decís, no solo que la matanza acá, sino la persecución que hubo después. Claro. Y hasta hoy te discriminan. Hasta hoy se discrimina. Hasta hoy te discriminan, ¿qué va a ser? Lamentablemente así, no sé, y nadie lo defiende. Cuando vos vas a reclamar o querés hacer algo por ello, ahí lo tenés a los chaqueños, o a los formoseños. Feliz Día, que anda haciendo piquete, se sienta una hora en la avenida de 9 de julio y lo sacan a gomazo, ahí lo sacan a los tiros con vale goma. Sí, pobrecito. Y nunca consigue nada, y siempre con la promesa de que el gobierno de turno le va a dar lo que realmente reclama, o al menos lo va a poner en una situación social más llevadera. Y no, al contrario, lo mandan cada vez más atrás. Y más reclamo y menos resultado. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este microprograma. Una vez más, la verdad que ha sido muy importante, muy informativo en la jornada de hoy. Así que, bueno, los felicitamos por la intervención también que han tenido con Mabel, que nos ha ayudado a comprender un poco más de la situación de la corriente clasista combativa y todo el trabajo de las mujeres también en ese grupo y aquí en San Javier. Así que les agradecemos por la presencia de hoy, los invitamos para compartir una nueva edición del microprograma el próximo martes. Gracias, Mabel, por tu visita. El próximo miércoles. Sí. Bueno, Ignacio, un abrazo y bueno, ojalá el próximo miércoles tengamos más información y que sea mucho mejor que esto. No hablemos del pasado ni de las cosas malas. Ojalá que para el miércoles tengamos menos casos y que tengamos más posibilidad, más vacunas, tengamos menos enfermos, tengamos un montón de cosas que puedan llegar a reflotar nuestra felicidad. Gracias, Mabel. Bueno, gracias, Ignacio, gracias también a Luis, a Horacio, a Fabio, y también recalcar un poquito con lo que decían Fabio mencionando lo que fue el 21 de abril, también ir al también parte de la historia que desde la llegada de Cristóbal Colón ya la historia estaba mal contada. Desde ahí nosotros venimos con todo el sufrimiento de lo que la mal llamada conquista. También una de las cosas que nosotros estamos viendo ahora, Ignacio, es todos estos temas lo estamos viendo en un taller que se llama Mujer y Política con respecto a historia de la sociedad humana. Así que son cosas que por ahí quedamos totalmente al mirada de nuestra historia. A veces nuestra historia la miramos arriba de un caballo. Como decía Mao, no es lo mismo mirar una flor, pasar por un campo y mirarla a la flor arriba de un caballo que bajarte del caballo y mirar cómo está contemplada la flor y qué aroma tiene. Y esa es nuestra historia.
Bueno, Ignacio, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias.